Muy bien, amados hermanos, terminamos anoche. Permítame solo verificar esto. Ahí estamos. Terminamos anoche hablando un poco acerca de Jacobo Arminio, y como ustedes recordarán, hicimos un equilibrio, un balance entre la línea calvinista y la línea arminiana, y concluimos que esta universidad y este instituto trata de mantener un equilibrio en cuanto a esas líneas, la línea calvinista y la línea arminiana. Hay cosas que están fuera de orden en la doctrina calvinista, otras no. Hay cosas que están fuera de orden en la doctrina arminiana, otras no. Y gracias damos al Señor principalmente por el pastor y doctor Brian Bailey, que ya está en la presencia del Señor y que fue el fundador de esta universidad y nos dejó claramente definida la verdad en cuanto a estas dos líneas, y estamos muy felices por eso. Estamos estudiando el siglo, ¿qué siglo? Sí, así me gusta. El siglo XVI. Entonces, para terminar el siglo XVI, permítanme mencionar algunos nombres más de suma importancia en la iglesia. Uno de ellos que apareció en el siglo XVI fue este hombre, Juan Knox. Él era sacerdote católico en Escocia, pero en 1547 dejó ese cargo y se convirtió en un leal defensor de la Reforma, que, como dijimos ayer, había comenzado en 1517 con Martín Lutero. Entonces Juan Knox se convirtió en un defensor leal de la Reforma en Escocia, porque él vivía en Escocia. A estas alturas, todavía la Iglesia Católica estaba en control de Escocia y había persecución para los protestantes allí. En 1547 Juan Knox fue capturado y fue llevado a trabajar como esclavo a una galera francesa. Una galera francesa era como un barco que transportaba personas y que también transportaba, servía para el comercio. Y quizá ustedes han visto que en el sótano de esas galeras habían hombres que ellos eran los que manejaban los remos ahí como esclavos. Pues Juan Knox fue capturado y llevado a trabajar como esclavo a una galera francesa. Era un tipo de barco bizantino movido por remos y a veces por el viento, porque tenía por lo menos 2 velas. Pero los remeros por lo general eran esclavos o prisioneros. Y qué tremendo, porque Juan Hus fue llevado a trabajar de esa manera. Y allí trabajó por lo menos 2 años como remero de esa galera francesa. Ahora, después de ser soltado, Juan Hus fue a Inglaterra. Allí le ofrecieron un obispado en la iglesia de Rochester, el cual rechazó. Sin embargo, asumió otras responsabilidades pastorales cuando estuvo allí. Juan Knox, hermanos, es el fundador de la iglesia presbiteriana. Se vio influenciado grandemente por las enseñanzas de Calvino. Juan Knox, por eso es que los presbiterianos son calvinistas a morir, porque fueron fundados por Juan Knox, y Juan Knox fue influenciado grandemente por las enseñanzas de Calvino. Además, Juan Knox se enfrentó a 2 mujeres que se llamaban
María. María. Se enfrentó a dos Marías. Se enfrentó a María I, la reina de Inglaterra, llamada María la Sangrienta. Porque quemó a muchos protestantes en la hoguera. Y Juan Knox le tocó que enfrentarse a María I, reina de Inglaterra. Pero también se enfrentó a María de Escocia. María de Escocia, quien también, siendo enemiga de los protestantes, les hacía la vida imposible en Escocia. Hace muchos años, cuando yo comenzaba el ministerio, me gustaba leer libros, principalmente los libros de avivamiento y de esas visitaciones. Y yo me recuerdo haber leído un libro en la que se hacía referencia a María de Escocia y a Juan Knox. Y en una ocasión María de Escocia dijo que le tenía más temor a las oraciones de Juan Knox que a los ejércitos de Inglaterra, dijo ella. Eso, y aquí lo estoy corroborando ahora. Ella era enemiga de los protestantes, pero tenía temor a Juan Knox. Ahora, Juan Knox es considerado un hombre santo, un hombre que rehusó inclinar la cabeza ante la reina de Inglaterra y ante la reina de Escocia. Knox se presentó en 5 ocasiones ante María de Escocia y bueno, ella, como dije hace un momento, le temía. Podemos entonces ver, por un lado, hermanos, que Juan Knox era un buen hombre. Pero escuchen esto, por favor. Lamentablemente, Knox también incursionó en el campo de la política. Y esto opacó grandemente su vida y su ministerio. Y aquí en Guatemala nos hemos dado cuenta que aquellos ministros que han incursionado en la política, eso ha opacado sus vidas y ha opacado sus ministerios. Y eso fue lo que sucedió con Juan Knox también. Porque cuando los ministros se involucran en la arena política, esto lleva o trae oprobio al evangelio y pone también en riesgo la recompensa eterna del ministerio. Como ministros, y yo sé que aquí hay muchos, hemos sido llamados a predicar el evangelio de la paz, y muchas veces el activismo político nos lleva a ser, como dijéramos, a pelear. Nos lleva a pelear, a defender así como hasta con violencia a veces nuestros ideales. Entonces, y esto pues afecta a la iglesia del Señor. No debemos olvidar que nuestra batalla debe ser en el espíritu, sobre nuestras rodillas, no con armas carnales, sino espirituales. Que podamos aprender de lo malo y de lo bueno que pudieron hacer nuestros predecesores espirituales y que concentremos nuestro esfuerzo en aquello que resista la prueba del fuego. Así es de que aprendemos algo entonces de Juan Knox. Otro hombre importante de este siglo fue Thomas Hawkes. Thomas Hawkes. Este hombre nació en Essex, Inglaterra, y después entró en el servicio del Lord de Oxford. Después de la muerte de Eduardo VI, en vez de cambiar sus creencias religiosas a las de la reina María, Hawkes dejó su servicio y retornó a casa. Después de retornar a casa, la esposa de Hawkes dio a luz un hijo. Y Hawkes rehusó que el niño fuese bautizado de acuerdo a las tradiciones católicas. Entonces, esto le fue comunicado al conde de Oxford y él envió
a un obispo, al obispo Bonner de Londres, para que acusara a Thomas Hawkes de desacato a los sacramentos de la iglesia. De manera que el 9 de febrero de 1555, Hawkes fue condenado como un hereje. Como un hereje. Días antes de que fuera quemado, porque él fue quemado en la hoguera, pero días antes de ser quemado en la hoguera, él tenía un círculo de amigos y acordó con sus amigos que, escuchen lo que él acordó. Acordó que él levantaría sus dos manos sobre su cabeza si el dolor del fuego era tolerable y si su conciencia estaba en paz cuando estuviera siendo quemado vivo. Eso fue el acuerdo que hizo con sus amigos. Les dijo, miren, si el dolor es tolerable y si mi conciencia está en paz, cuando esté muriendo en la hoguera, yo voy a levantar mis manos. Y ustedes ya van a saber que no hay problema, que estoy bien. Así fue que dijo Hawkes a sus amigos. De manera que cuando él fue envuelto por las llamas y cuando la mayoría de las personas, después de un buen rato de estar allí, la mayoría de las personas pensó que ya este hombre estaba muerto, de repente dice que él alzó sus manos ardientes sobre su cabeza y aplaudió 3 veces. 3 veces. Quienes entendieron el gesto, dice que prorrumpieron en gritos de alabanza. Prorrumpieron en gritos de alabanza y aplausos, mientras que este hombre decaía dentro del fuego y moría. Ahora, como he estado diciendo en el transcurso del curso, Thomas Hawkes quizá no es un hombre ampliamente conocido. Pregunto a los estudiosos, ¿cuántos habían oído mencionar a este hombre? ¿Ven? No es un hombre ampliamente conocido. Sin embargo, debemos aprender una lección muy importante. Tenemos a aquellos que fueron reconocidos por la humanidad como grandes hombres, renombrados e ilustres de la historia. Pero también tenemos a otros que no fueron tan conocidos o que aún fueron desconocidos, pero en realidad fueron más grandes que los que fueron conocidos. ¿Me doy a entender? Así sucedió con este hombre. Y de aquí se desprende una verdad para nosotros. Muchos de los grandes, óigase bien, muchos de los grandes nombres de la historia no serán buenos nombres en la eternidad. Fíjese lo que dije. Muchos de los grandes nombres de la historia no serán buenos nombres en la eternidad. Creemos que un buen nombre es mejor que un gran nombre. ¿Entiendes? Un buen nombre es mejor que un gran nombre. Un buen nombre perdurará para siempre, mientras que un gran nombre no necesariamente. Es mucho mejor tener un buen nombre que un gran nombre, hermanos. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. El proverbista dice algo muy importante en Proverbios 22, 1. Dice:
de más estima es, ¿qué cosa? El buen nombre, que las muchas riquezas. Y la buena fama, más que la plata y el oro. Así es de que cuidemos nuestro testimonio y que tengamos un buen nombre, aunque no necesariamente sea un gran nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos en el siglo XVI y en 1540 hubo lo que se llamó la Contrarreforma. Fíjense, la Contrarreforma. En 1517 comenzó la Reforma con Martín Lutero, pero en 1540 se levantó lo que se llamó la Contrarreforma. Este fue un movimiento católico dedicado a luchar contra la reforma protestante y al mismo tiempo para reformar la Iglesia católica. Parte de la nueva reforma católica fueron las misiones extranjeras. A estas alturas apareció este personaje que es conocido de nosotros, Ignacio de Loyola. Él era de España y él inició un movimiento llamado la Sociedad de Jesús o los jesuitas. Han oído hablar de ellos, ¿verdad? Pues este hombre fue el fundador de esa orden o de esa sociedad. Era una orden para contrarrestar la reforma que estaba en pleno desarrollo en ese tiempo. Y hermanos, aunque los jesuitas, escuchen esto, aunque los jesuitas eran antiprotestantes, ciertamente sentaron un precedente para los protestantes en lo relacionado a las misiones extranjeras. Saben que los jesuitas eran abnegados y estuvieron dispuestos a pagar el precio para conquistar muchas barreras, aún la barrera del idioma, que es algo muy difícil. Ellos la vencieron para alcanzar su cometido. Lástima que el motivo era incorrecto, porque era detener el protestantismo. Amén. Pero realmente ellos pagaron un precio alto y fueron un ejemplo de misioneros para llevar la fe católica y detener el avance del protestantismo. Sin embargo, podemos aprender de ellos la abnegación, ¿verdad? Para llevar el mensaje. Bueno, quisiera a estas alturas hablarles algo acerca de esto. La teoría del intervalo. Porque ya para finalizar el siglo XVI emergió esta teoría, la teoría del intervalo. Y quiero que por favor pongan mucha atención porque a mí me parece que es muy importante esto. ¿Qué es la teoría del intervalo? Por favor, mi hermano Guillermo, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 para explicar qué es la teoría del intervalo. Ahí estamos, tenemos los dos versículos. Gracias. Fíjense lo que dice acá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y luego en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, al consultar el original, Génesis 1:2 dice: y la tierra, no dice estaba en el original, dice: y la tierra se volvió desordenada y vacía. O sea, lo que indica que Dios no creó la tierra desordenada y vacía, sino que la tierra se volvió
desordenada y vacía. Pero fíjense, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un intervalo. Esa es la teoría del intervalo. Amén. Hay aquí entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pueden haber millones de años. Millones de años. No es algo inmediato. Y esa teoría surgió en el siglo XVI. La afirmación de que Dios no creó el mundo en desorden y vacío, sino que Dios creó el mundo, ¿cómo digamos? Si podemos usar la palabra perfecto. Dios lo hizo lindo, hermoso. Pero por alguna razón se volvió la tierra desordenada y vacía. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que la tierra se volvió desordenada y vacía? Y ahí es donde surgió esa teoría, la teoría del intervalo, que fue en medio de estos dos versículos la rebelión de Satanás o de Luzbel en el cielo. Luzbel se rebeló después de que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, ya sabemos, él arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Y en la tierra, para algunos esto ya es conocido, para otros tal vez va a sonar nuevo, pero esto ya es algo conocido en el ámbito teológico. Había una creación preadámica en la tierra. Entonces, la rebelión de Satanás no solo afectó a los ángeles, arrastrándolos tras de sí, sino que también afectó la tierra, y no solo geográficamente, sino también a la creación que habitaba la tierra en ese entonces. A esta creación algunos teólogos le llaman humanoides, una creación humanoide que estaba ahí. Ahora, Dios, fíjense, entonces lo que hizo fue que envió un diluvio, porque aquí lo que se ve es un diluvio. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios envió un diluvio como juicio sobre esa creación preadámica. Juzgó a Satanás, ya lo sabemos. Juzgó a los ángeles caídos, ya lo sabemos. Pero también juzgó a esa creación que respondió a la tentación de Lucifer, como respondieron los ángeles caídos. Y la creación preadámica que habitaba la tierra en ese entonces murió ahogada en este diluvio. Creemos que de ahí vienen los demonios. Sus cuerpos fueron ahogados, pero por alguna razón Dios dejó a sus espíritus errantes. Y esos son los demonios de nuestro tiempo. Hay una diferencia que quiero que entendamos entre los ángeles y los demonios. Los ángeles caídos y los demonios son otra estirpe, es algo diferente. Los ángeles caídos son seres que pueden moverse en los lugares celestiales, en los lugares, en los cielos, en las alturas. Mientras que los demonios son seres que únicamente se mueven en la tierra. Son seres que están confinados a la tierra, los demonios. Ahora, los ángeles caídos pues fueron los que se rebelaron con Lucifer en el cielo, y los demonios son los espíritus de esa creación que fue ahogada en este diluvio allí después, en Génesis capítulo 1, versículo 2.
Creo que esto explica un poquito el hecho de que los demonios quieren un cuerpo. Esta iglesia se caracteriza por un ministerio de liberación, no digo muy fuerte, pero sí es una de las áreas importantes de la iglesia. Y aquí constantemente se están echando fuera demonios, y los pastores por más de 30 años han estado en ese ministerio. Y bueno, y uno se da cuenta cómo los demonios quieren un cuerpo. Quieren un cuerpo. Y lo quieren tanto que están dispuestos hasta meterse 2,000 en un solo. ¿Se acuerda que pasó eso, no? Con el endemoniado gadareno. Ellos, aunque sea todos amontonados, pero quieren estar en un cuerpo. ¿Por qué? Porque ya tuvieron cuerpo. Y ellos no encuentran descanso más que en un cuerpo. Entonces para ellos reposo es estar en los cuerpos. Y cuando no encuentran cuerpos humanos, se meten en animales. Como pasó con el endemoniado gadareno, que el Señor lo sacó de ahí, se metieron en los cerdos. Lo que ellos quieren es un cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un cuerpo y lo perdieron aquí. Pero, bueno, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un intervalo. Y sabe, esto explica los fósiles que tenemos. Los fósiles que tenemos. Muchos jóvenes universitarios a quienes no se les ha enseñado la teoría del intervalo se confunden. Se confunden. Porque por un lado se les enseña que la humanidad tiene 6,000 años, y eso es ciertísimo, 6,000 años. Y por el otro lado se les enseña que hay fósiles que tienen millones de años. Entonces, ¿pero cómo es eso? Si la humanidad solo tiene 6,000 años y estos fósiles tienen millones, ¿quién tiene la razón? ¿La ciencia que ha descubierto eso o lo que se enseña en la iglesia? Pues los dos tienen la razón. Me explico. Que la humanidad tiene 6,000 años y eso sí es cierto. Pero aquí, antes de la creación de la humanidad, hubo un intervalo, y aquí era donde estaban los dinosaurios y donde estaban todos esos grandes monstruos que fueron muertos y fueron fosilizados. Son de una creación anterior. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, solo para picarlos un poquito y averigüen de la teoría del intervalo, ¿verdad? Es muy bueno porque, ¿sabe? Eso responde muchas dudas de nuestros jóvenes. Muchas dudas, principalmente aquellos que van a la universidad y no saben qué hacer cuando se les enseña eso. Pero ya con el conocimiento de estas cosas es fácil entenderlo. Ahora, regresando al tiempo, dejemos el intervalo, regresemos al tiempo de la humanidad. ¿Por qué decimos que la humanidad tiene 6,000 años? Pues saben que hubo un hombre llamado James Ussher que surgió también en el siglo XVI. Este apareció en este siglo y él fue un famoso cronólogo. Un famoso cronólogo. Bendito sea el nombre del Señor. La cronología de Ussher, a nuestro entender, y eso lo venimos creyendo y confirmando desde hace muchos años, hermanos, la cronología de Ussher es una de las cronologías más exactas que podemos encontrar. Amén. Y sabe que creo que
el mayor logro de James Ussher fue crear, por así decirlo, o elaborar la cronología del Antiguo Testamento. Y saben, Ussher definió un sistema de fechas que pone a la creación del hombre en el año 4004 antes de Cristo. Y su cronología es muy exacta. O sea, Adán fue creado según la cronología de Ussher. Se la recomendamos. Cómprenla, úsenla, estúdienla, porque él definió un sistema de fechas bastante exacto y apegado a las escrituras. Y este sistema pone la creación de Adán en el año 4004 antes de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Sigamos adelante. Otro personaje interesante del siglo XVI fue Copérnico. Copérnico, como sabemos, propuso que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Pues él nació en ese siglo. Un evento terrible del siglo XVI. En 1572, aproximadamente 70,000 hugonotes fueron masacrados en Francia. Este día es recordado como el día de la masacre de San Bartolomé. Y eso fue en el siglo XVI. Hermanos, qué terrible. 70,000 hugonotes fueron masacrados por su fe en Francia, en la famosa masacre de San Bartolomé. Ahora, ¿quiénes eran los hugonotes? Los hugonotes eran seguidores del movimiento calvinista. Se dice que muchos de ellos en ese siglo hablaban en lenguas, profetizaban, y aún los niños eran llenos del Espíritu Santo. Pero fueron perseguidos. Y en ese siglo murieron, en ese año 1572 murieron como 70,000. Sigamos adelante. En 1588 Inglaterra repelió la invasión de la Armada española. España quería invadir Inglaterra en el siglo XVI, pero Inglaterra logró repeler esa intención, esa invasión. Isabel I era reina de Inglaterra. Y por cierto, ella apoyaba el protestantismo. Yo creo que Dios la ayudó ahí por esa razón. Y por eso fue que España no pudo conquistar Inglaterra, porque en el siglo XVI España intentó apropiarse de Inglaterra y la invadió queriendo poseerla. Ahora, más tarde también Inglaterra se desquitó, porque contraatacó a España queriendo devolverle, pagarle con la misma moneda. Pero en ambos casos las invasiones fracasaron. Ni España pudo conquistar a Inglaterra, ni Inglaterra
pudo conquistar a España en el siglo XVI. Y yo aquí puedo decir una cosa interesante, hermanos. ¿Saben por qué no pudo ni esta ni aquella hacer lo que querían? Porque él, según Hechos 17, búsquelo ahí, cuando Pablo lo está predicando a los atenienses, es Dios el que define los límites de las fronteras de las naciones. Amén. Es Dios el que define las fronteras de las naciones. Perdónenme que no recuerdo la cita, pero es Hechos 17. Sí. Gloria al Señor para siempre. Ahí es donde Pablo está predicándole a los atenienses. Y en uno de esos versículos, por ahí por los versículos 30 y fracción, encontramos esa declaración. Bueno, sigamos adelante y llegamos ahora al siglo, ¿qué siglo? 17. Gloria al Señor. En el siglo XVII, la iglesia de Inglaterra estaba tan muerta como la iglesia de Roma. Fíjense, la iglesia de Inglaterra estaba tan muerta como la iglesia de Roma. La iglesia de Inglaterra, como para que tengamos un dato acerca de ella, puede trazar sus raíces hasta Enrique VIII. La iglesia de Inglaterra puede trazar sus raíces hasta Enrique VIII. Como recordaremos, este hombre se declaró a sí mismo como la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. Obviamente esto fue para que nadie le pudiera refutar su divorcio con Catalina de Aragón y su nuevo matrimonio con Ana Bolena, aunque Enrique VIII durante toda su vida tuvo 6 esposas, se casó 6 veces, pero él se autonombró cabeza de la iglesia en Inglaterra para que nadie le dijera nada de sus constantes matrimonios. Ahora, Jesús dijo que cada obra que no esté fundada en la verdad y en la justicia, tarde o temprano caerá. Y este hombre, Enrique VIII, prácticamente echó un cimiento en la iglesia de Inglaterra, un cimiento perverso, un cimiento malo, porque él se nombró cabeza de la iglesia nomás para que nadie le impidiera sus constantes matrimonios. Ahora, en Inglaterra, el gobierno, a partir de él, cambió de católico a protestante varias veces. Por ejemplo, María, primera hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, ahí la tenemos, trató de regresar la iglesia de Inglaterra en el siglo XVII a la iglesia de Roma. Esta reina condenó a 300 protestantes a morir en la hoguera, por eso fue llamada María la Sanguinaria. Bueno, después vino Isabel I, como reina de Inglaterra, conocida como la reina virgen, o la reina gloriana, o la buena reina de Bes. También era hija de Enrique VIII, solo que con Ana Bolena, la otra, su segundo matrimonio. Y esta reina trajo de vuelta a la iglesia al protestantismo. Ahora, Isabel I nunca se casó y por eso se le llama la reina virgen. Ella reinó hasta el día de su muerte, que fue el 24 de marzo de 1603. Ahora, en el año 1603, el rey Jacobo I, ascendió al trono de Inglaterra. Estamos hablando de la iglesia en Inglaterra. Pues en el año 1603, el rey Jacobo ascendió al trono
de Inglaterra. Jacobo realmente fue rey de Escocia. ¿Se acuerdan que vimos una diapositiva del Reino Unido? Un mapa verde que vimos aquí en la primera noche, creo yo, donde vimos la muralla que separaba a Escocia de Inglaterra, ¿verdad? Pues como es la misma isla, ¿verdad? El Reino Unido, Escocia y la misma isla con Inglaterra. Entonces, el rey Jacobo era rey en Escocia y también fue rey en Inglaterra. Tanto María I como Isabel I y el rey Jacobo reinaron en Escocia al norte y también reinaron en Inglaterra en el sur. Era algo así como un reino unido, aunque oficialmente no estaba decretado así, sino hasta 1707, con el Acta de la Unión, que combinó los dos países para crear un nuevo estado, se formó el Reino de Gran Bretaña. Pero estamos hablando del rey Jacobo. Jacobo, cuando reinaba en Escocia, se le llamaba Jacobo I. Y cuando reinaba en Inglaterra, se le llamaba Jacobo VI. Y él tenía la misma mentalidad de Enrique VIII, el que acabamos de estar mencionando, de que el rey tenía derechos divinos. Así lo creía Enrique VIII, que él era Dios. Y pues también le copió al rey Enrique VIII, pensando que él también tenía derechos divinos. De hecho, escribió un libro declarándolo así. Jacobo I quiso abolir el parlamento, dejando de lado las reglas de la Carta Magna. ¿Se acuerdan que hablamos de la Carta Magna? Pues él quiso disolver el parlamento y quiso anular también las reglas de la Carta Magna. Parece ser que el mayor o el mejor servicio que el rey Jacobo hizo a Inglaterra fue autorizar una versión en inglés de la Biblia. Y esto lo hizo en 1611. Esta versión existe hasta el día de hoy y se llama la King James, que es una de las versiones más importantes en inglés. Entonces, este hombre fue el que autorizó esa versión en inglés. O sea, King James es rey Jacobo, la versión del rey Jacobo. Y esto fue en 1611. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos en este siglo a estos personajes interesantes y cómo va la historia relacionándose con la historia de estas personas relacionándose con la iglesia. Siempre en este siglo XVII, ¿verdad? Siempre en este siglo XVII aparecen en escena los puritanos. ¿Han oído hablar de los puritanos alguna vez? Pues aparecieron en este siglo, en el siglo XVII, los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Eran un grupo reformador que había iniciado en el siglo anterior y que ahora estaban buscando reconocimiento legal por parte del Estado. Sin embargo, el rey Jacobo, del cual estamos hablando, se opuso abiertamente a este grupo porque consideraba que estaban operando fuera de la iglesia institucional. Y de veras que este era un grupo que se había salido de la corrupta iglesia de Inglaterra y de la corrupta iglesia de Roma. ¿Verdad? Por eso se llaman los puros o los puritanos. Y el rey Jacobo, que estaba en ese momento gobernando, bueno,
se opuso abiertamente a ellos. No solamente se opuso, sino que los declaró ilegales, pues él consideraba que había solo una iglesia y que era la que estaba bajo su jurisdicción. Sin embargo, los puritanos fue un movimiento radical del protestantismo que se ceñían a la doctrina calvinista, y ellos manejaban sus vidas básicamente por 6 principios. Y ahí los tenemos. 6 principios por los cuales ellos gobernaban sus vidas. Principio número 1, la integración de sus vidas diarias. Su vida era toda de una pieza, sin hacer distinción entre lo sagrado y lo secular. Todo lo integraban con el propósito único de honrar a Dios, apreciando su creación y haciendo todo en santidad al Señor. Su ardor por lo celestial y lo eterno. En su ardor por lo celestial y lo eterno, sin embargo, eran hombres y mujeres de orden, realismo, oración, propósito y sentido práctico. En otras palabras, o resumiendo este concepto, cuando se habla de integración de sus vidas, ellos todo lo que estaba relacionado con su vida tenía que ver con Dios. Si estaban en el trabajo, ellos trabajaban como para Dios. Si estaban en la iglesia, alababan a Dios. Si estaban en la casa, ellos estaban conectados con Dios. O sea, todo era Dios. No hacían separación entre lo secular y lo espiritual. A eso se le llama integración de sus vidas diarias. Era uno de sus principios. El segundo principio de los puritanos era la calidad de su experiencia espiritual. En su comunión con Dios, Jesucristo era central y la Biblia era suprema. Sabiendo que Dios llega al corazón por la mente, meditaban racional y sistemáticamente en todas las verdades bíblicas, las cuales ellos aplicaban a sus vidas, examinando y desafiando sus almas para estimularse a aborrecer el pecado, amar la santidad y a fortalecerse en las promesas de Dios. Esta apasionada, racional y resuelta piedad era consciente, pero no obsesiva, guiada por la ley de Dios, mas no legalista, y expresiva de la libertad cristiana, pero sin caer en el libertinaje. Interesante. Amén. Sabían que la escritura es la regla invariable de santidad y no permitían que se les olvidara. El tercer principio era su pasión por la acción efectiva. Así eran los puritanos. Tenían una pasión por su acción efectiva. Ellos no eran simplemente soñadores, ni tenían tiempo para la pasividad del ocioso o del inactivo que deja que otros cambien el mundo. Ellos eran personas dotadas y eran personas de acción. Oraban fervientemente para que Dios les permitiera usar sus dones y no para exhibirse, sino para la gloria de Dios. El tercer principio, el cuarto principio, era su programa para la estabilidad familiar. Al casarse, los puritanos no buscaban a alguien a quien amaran apasionadamente en ese momento, sino a alguien a quien pudiesen amar permanentemente, como la mejor compañía para el resto de sus vidas. Instruían a sus hijos en el camino que habrían de seguir, cuidaban de sus cuerpos tanto como de sus almas y los educaban para una vida adulta, sobria, piadosa y socialmente útil. En sus hogares los puritanos mantenían el orden, la cortesía, la adoración familiar y era allí el primer lugar donde practicaban el evangelismo y el discipulado. El quinto
Gracias, ayúdeme porque yo lo tengo aquí señalado por puntitos y no por números. O sea, a veces tengo que contar cuántos puntitos llevo. Amén. El quinto principio era su sentido de la dignidad humana. Ellos sentían intensamente la maravilla de la individualidad humana y la apreciaban fuertemente, sabiendo que eran criaturas de Dios hechas para ser sus amigos. Eran muy conscientes del valor del alma inmortal y de cada alma individual. Y el sexto principio era su ideal de renovación y purificación en la iglesia. Ellos usaban constantemente la palabra reforma en lugar de renovación. Pero al hacerlo no se referían solo a la teología, sino a la obra de la gracia de Dios que santifica a los santos, convierte a los pecadores, ilumina las escrituras, promueve la salud y la expectación espiritual y transforma el carácter, proveyendo sabiduría, estabilidad, obediencia, humildad, gozo y seguridad de la salvación a los creyentes. Estos 6 principios eran los que gobernaban la vida ¿de quiénes? De los puritanos. ¿Estamos en qué siglo? 17. También en el siglo 17 aparecen los anglicanos. Los anglicanos. Los anglicanos eran los que pertenecían a la iglesia institucional de Inglaterra. El término anglicano proviene del latín medieval que significa iglesia inglesa o iglesia anglicana. De manera que cuando usted mire por ahí iglesia anglicana, ya no se pregunte ¿qué significa anglicano? Porque es iglesia inglesa. Era un grupo que prácticamente salió de la iglesia institucional inglesa, porque esta estaba muerta como estaba Roma. Entonces los anglicanos salieron de allí, porque realmente la iglesia de Inglaterra no tenía mucho que ofrecer en ese momento. Estaban muertos los clérigos. Estaban, hermanos, viviendo una vida licenciosa e inmoral y se caracterizaban por frecuentar las tabernas y los centros de apuestas y los juegos de azar. Entonces, allí se acuñaron esos 2 términos, los puritanos y los anglicanos. Y si pudiéramos nosotros calificar, no juzgar, sino calificar. Tómeme esa palabra, no juzgar, sino calificar a estos 2 movimientos, al movimiento puritano en Inglaterra y al movimiento anglicano en Inglaterra. El mejor era el puritano. Los anglicanos eran más licenciosos que los puritanos. ¿Me estoy dando a entender? Y estamos hablando de la iglesia en Inglaterra. Nos bajamos ahí ¿o cómo está en el mapa? Inglaterra está arriba de Italia o está abajo de Italia. Arriba, nos fuimos para el norte, entonces, ahí a Inglaterra, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia en Inglaterra. Bueno, ahorita vamos a llegar a algo muy, pero muy interesante. Gloria al Señor. Las autoridades ocasionalmente hacían redadas en las reuniones de los puritanos para encarcelar a sus pastores y a veces confiscaban, propiedades y les imponían cuantiosas multas. Ese tipo de persecución eventualmente forzó
mucho oído, porque ya nos vamos acercando a Occidente ya. Ahora, ese tipo de persecución en el siglo XVII estamos, ¿verdad? En Inglaterra, en contra principalmente de los puritanos, porque eran los más fieles, los más entregados. Los anglicanos eran más licenciosos, pero principalmente contra los puritanos. Forzó a una congregación llamada la congregación de Scrooby. Yo digo que así se pronuncia. ¿Se pronunciará así, hermano? Scrooby. Forzó a una congregación de Scrooby. Scrooby es un poblado en Nottinghamshire, Inglaterra. Pues había una congregación en ese poblado, Scrooby, bajo la dirección del pastor John Robinson. Mucho oído. Gloria al Señor. Yo no sé por qué, pero a mí me emociona la historia. Saben que en mis estudios sociales, cuando yo estudiaba en aquellos años, estudios sociales era mi mero fuerte. La historia me encanta. Yo me emociono con los datos de la historia. Algunos yo sé que no les gusta la historia y la sienten como tediosa y cansada, ¿verdad? Pero otros nos emocionamos. Estaba diciendo el hermano Ángel que a él le encanta la historia y lo miro ahí sonriendo. Siempre. Amén. Pues vamos a llegar a un punto interesante de la historia, porque la persecución en Inglaterra hizo que la congregación de Scrooby, bajo la dirección de este hombre, John Robinson, dejara Inglaterra. Y yo creo que bajara o subiera, no sé, a Holanda. Bajara a Holanda. Entonces, estos bajaron a Holanda, estos hermanos, los de la congregación de ese poblado, Scrooby, bajo la dirección de este pastor, y se establecieron en Ámsterdam. Dicho sea de paso, esa ciudad es bellísima. Tuve la oportunidad de ir y cuando íbamos bajando por el avión y vi aquellos campos de tulipanes, ¿verdad? Una belleza a la orilla del mar. Y cuando vine a mi Guatemala y vi las láminas, ¡ay! Pero yo estaba feliz de regresar a mi patria. Y créanme que lloré cuando vine de regreso, porque mi Guatemala no hay como mi Guatemala. Digo. Amén. Sí, amamos Guatemala, ¿verdad, hermanos? Con sus láminas viejas y podridas, pero la amamos y es nuestra gente. Bendito sea Dios. Pues, los de esa congregación llegaron y se establecieron en Ámsterdam y de allí se asentaron en Leiden en grupitos de hermanos, como congregaciones pequeñas. Se establecieron en Holanda y se dedicaron a la artesanía y a ser obreros. Ahora, allí se les cambió el nombre. Ya no se llamaban puritanos, ni tampoco anglicanos. ¿Saben cómo se llamaban los hermanos ahí en Holanda? Los peregrinos. Los peregrinos. Ajá. Entonces, así se identificaran. Y bueno, estuvieron ahí en Holanda un buen tiempo. Pero saben que estas personas sí de verdad eran santas. Y esto me impactó. Este punto de la historia me bendijo. Saben que ellos se dedicaron, como dije, a la artesanía y a ser obreros. Y bueno, se mantuvieron ahí por un buen tiempo. Tal vez encontramos la cantidad de años por acá. Creo que fueron, bueno, mejor vamos a esperar el dato. Pero
se establecieron en Holanda por un buen tiempo, pero se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de algo. De que Holanda no iba a ser para ellos el destino final. Por eso se llamaban peregrinos. Ellos se dieron cuenta que Holanda solo iba a ser un país de paso. Dios tenía para ellos un destino en algún país del mundo, en algún lugar del mundo. Y ellos estaban conscientes de eso. Por eso se llamaron peregrinos. Porque resulta que en Holanda ellos experimentaron que sus jóvenes estaban perdiendo primero su idioma nativo. ¿Cuál era su idioma? ¿De dónde venían ellos? De Inglaterra, era su idioma inglés. Entonces estaban perdiendo su idioma. También los jóvenes, sus jóvenes, estaban siendo atraídos a los placeres del mundo en Holanda. Las condiciones de trabajo en Holanda también no eran las mejores. También en ese siglo se cernía la amenaza de una guerra entre España y Holanda. Entonces todos esos factores los inquietaban a ellos. Europa también, toda Europa estaba entrando en el conflicto conocido como la guerra de los 30 años. Los historiadores han de saber eso, que en Europa hubo una guerra que se llamó la guerra de los 30 años, la cual se desarrolló, se llevó a cabo en Europa Central desde 1618 hasta 1648. Todo esto, hermanos, estos factores causaron que la congregación, oigan, que la congregación se juntara, se reuniera nuevamente para salir de Holanda y seguir su peregrinaje, buscando otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y me voy a adelantar un poquito aquí a la historia, porque esto lo tengo bien fresco y bien claro en mi mente. Y es que ellos de Holanda regresaron una vez más a Inglaterra. Pero ellos habían salido de Inglaterra. Pero como no tenían claro hacia dónde los guiaba el Señor, tuvieron que regresar a Inglaterra una vez más. Los llamados, ¿cómo? Peregrinos. Que era la congregación de ¿qué poblado? Scrooby. Correcto. Bueno, regresaron una vez más a Inglaterra. Y estando en Inglaterra, ellos decidieron ir al Nuevo Mundo, o digamos venir al Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es Occidente, ¿verdad? Aquel es el antiguo mundo, este es el Nuevo Mundo. Ellos decidieron venir al Nuevo Mundo, es decir, venir a Occidente, a este lado del mundo donde nosotros vivimos. Interesantemente, cuando el gobierno holandés bueno, me adelanté para decir esto, pero voy a regresar. Cuando el gobierno, voy a regresar cuando estaban en Holanda, y esto es lo que les iba a decir. Cuando el gobierno holandés supo que ellos iban a salir de Holanda, ¿saben qué hicieron los del gobierno holandés? Les suplicaron que no se fueran. Porque el testimonio que ellos habían dado en Holanda era precioso. El gobierno holandés fue a pedirles que no dejaran sus tierras. Incluso les ofrecieron más tierras para que se quedaran. Pero ellos ya estaban determinados a dejar Holanda y a regresar a Inglaterra. Bueno, ellos entonces regresaron a la parte suroccidental de Inglaterra, que se llama, creo que así se pronunció, como no sé inglés, hermanos, perdón.
Pero ¿cómo se pronuncia Plymouth? Así, Plymouth. Ellos regresaron a Plymouth, en Inglaterra. La ciudad de Plymouth, en Inglaterra, está en la parte suroccidental de Inglaterra. Y ahí regresaron ellos. Venían de Holanda. Y sabe, ellos entonces pensaron en venirse de Inglaterra para América. Para América. Y fueron ayudados por hombres ingleses de negocios. Y oiga, el 6 de septiembre de 1620, 102 puritanos zarparon de Plymouth, Inglaterra, hacia Norteamérica. ¿En qué día les dije? Sí. ¿Cuántos puritanos? 102. El evangelio estaba llegando a América. Gloria al Señor para siempre. Ahora, la historia dice que ellos hicieron un primer intento antes del 6 de septiembre. Un primer intento de zarpar en el barco Speedwell. Pero ese barco estaba averiado, tenía unas fugas. Entonces, y ellos corrían el peligro de naufragar. Entonces abortaron el primer viaje. Pero después abordaron el Mayflower. Sí. Y salieron de Plymouth y navegaron, hermanos, 65 días desde Plymouth, Inglaterra, en medio de mareas y mares traicioneros. Y después de 65 días, ellos llegaron al Cabo de Cod, que es una península ubicada en el extremo oriental del estado de Massachusetts. Ellos llegaron ahí el 11 de noviembre de 1620. Gloria al Señor para siempre. Ellos llegaron justo a tiempo para el invierno atlántico. Ahora, estos 102 que llegaron, dice que durante ese primer invierno, más de la mitad murió. Sin embargo, los que sobrevivieron, ni por nada, ni por nadie, querían regresar a Inglaterra. Ellos vinieron para quedarse en América. ¿Sabe cómo se llamó la primera colonia inglesa en América? Plymouth, porque ellos habían salido de Plymouth. Y la primera colonia inglesa en América se llamó Plymouth y se encuentra precisamente en el estado de Massachusetts. También vale la pena notar que la primera constitución de los peregrinos, llamada la Declaración de Mayflower, aquí la tenemos. La Declaración de Mayflower fue firmada en 1620 a bordo del barco Mayflower, flor de mayo, ¿verdad? En español. Y saben que esa declaración solamente tenía unas 13 páginas y se convirtió en un modelo para estatutos gubernamentales posteriores. La declaración firmada, escuchen esto, la declaración firmada a bordo del Mayflower era un contrato social.
Los colonos se habían unido como un grupo civil político y su propósito era enmarcar leyes justas e igualitarias para el bien común de la colonia. No debían separarse porque dependían los unos de los otros. Sin embargo, debían respetar ciertos lineamientos y para esto sirvió la declaración de Mayflower. Bueno, para finales del siglo XVII, estamos en el siglo XVII, para finales del siglo, ya muchos otros puritanos habían venido, estaban llegando de Inglaterra para formar más colonias. Bueno, pero en medio de esto, a mí me parece emocionante, me parece glorioso, pero saben que en medio de esto siempre hay cizaña, siempre hay cosas que no están bien. La iglesia todavía está, aunque tiene muchas cosas buenas, pero todavía tiene imperfecciones. Porque el hecho de que vinieran más puritanos de Inglaterra a colonizar América, eso hizo que la atmósfera espiritual fuera cada vez más y más legalista y comenzaron a enfatizar pequeñeces. Y debemos entender que cuando el pueblo de Dios comienza a enfatizar lo que no es importante, seguramente encontrarán el mal donde quiera que vayan. Saben que por poner la mirada en cosas triviales, algunos de los ancianos, de los puritanos que ya estaban establecidos en América, por cosas pequeñas, eran tan legalistas que por cosas triviales, ellos quemaron por lo menos a 12 doncellas en la comunidad de Salem, pensando que eran brujas. Porque estas doncellas, escuchen, tenían experiencias espirituales con el Espíritu Santo y resultaron algunos hablando en lenguas, otras tal vez con las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero como eso no era del dominio común de todo el conglomerado puritano, entonces dijeron que eran brujas. Y ahí fue donde se acuñó esa frase de, ¿cómo dice? Cazar brujas. Cacería de brujas, correcto. Ahí se acuñó, cacería de brujas, porque andaban cazando a las supuestas brujas. Ajá. ¿Saben ustedes que en Massachusetts, en Salem, Massachusetts, se glorifica a las brujas? Y de ahí se pasó para todo el país y para todo el mundo. El día de las brujas. Halloween, ¿verdad? ¿Dónde nació Halloween? Allí, en Salem, Massachusetts. Pero las brujas no eran brujas. Eran doncellas que estaban teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Pero la misma iglesia las calificó de brujas y salió a la cacería de brujas y por lo menos quemó a 12, y de ahí se estableció esa tradición. Precisamente nació ahí en Massachusetts y de ahí se ha regado. Entonces, algunas veces los cristianos son desviados o distraídos
de las cosas más importantes por cosas triviales y sin ningún valor, y luego se le abre la puerta al enemigo para que cause daño. Debemos tener mucho cuidado. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, continuamos con el siglo XVII por unos minutos más. Regresemos a Inglaterra, dejemos ya a los hermanos en América. Y bueno, en Inglaterra, después de la guerra civil que duró de 1642 al 49, el rey Carlos I, que había sido un acérrimo perseguidor de los puritanos, fue decapitado, y en su lugar llegó Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Él era puritano. Él llegó entonces al poder en Inglaterra, y bueno, los puritanos entonces ya dejaron de ser perseguidos porque su gobernante era puritano. Y bueno, ya no había persecución, sino Cromwell incluso incluyó a algunos puritanos en el parlamento, y ellos ocuparon escaños ahí. Y por un corto tiempo hubo un respiro de tranquilidad para los protestantes en Inglaterra. Los únicos que quedaron al margen fueron los cuáqueros. Estos no fueron protegidos por Oliver Cromwell. Ellos quedaron al margen como un grupo que no quiso unirse a los puritanos, porque bueno, ya los puritanos estaban en unas mejores condiciones, y como les digo, incluso tomando algunos cargos en el parlamento. Desafortunadamente, este respiro fue corto. Poco tiempo después murió Cromwell, y Carlos II tomó el trono de Inglaterra. Y en 1662 emitió un decreto llamado el Acta de Uniformidad. Esta acta decía que toda actividad religiosa debía conformarse, otra vez, hermanos, al estándar de la Iglesia del Estado. Una vez más, se trataba de someter el protestantismo, así como las otras religiones, al control del Estado. Sin embargo, en 1688, el rey Guillermo III, murió Carlos II, y el rey Guillermo III tomó el trono de Inglaterra, y siendo un buen rey y sabio, el año siguiente emitió otro decreto llamado el Acta de Tolerancia. Carlos II había emitido el Acta de la Uniformidad, que todas las iglesias se tenían que sujetar al modelo de la iglesia del Estado. Pero luego, cuando vino Guillermo III, fue más tolerante, y él emitió otro decreto llamado el Acta de Tolerancia, y esta acta permitía la libertad religiosa, ¿verdad? Que cada uno pudiera ejercer su fe como considerara correcto, algo así como el artículo 36 de la Constitución de la República de Guatemala, que nos da libertad de culto. Entonces, así fue el Acta de la Tolerancia. Continuando con el siglo XVII, veamos la influencia de los puritanos en Inglaterra. Ellos estaban allí todavía. Veamos la influencia de los puritanos en Inglaterra. Sin lugar a dudas, los predicadores puritanos influenciaron a Inglaterra más que cualquier otra fuerza de su época. Esto me impresiona. Era común ver a los puritanos caminar hasta 32 kilómetros de distancia para ir a un culto, para ir a escuchar a un predicador.
No era algo extraño ver a un grupo de personas paradas por 2 horas escuchando el mensaje de la palabra de Dios y no querer que éste terminara. Los puritanos tenían hambre de Dios en el siglo XVII en Inglaterra. Los predicadores puritanos eran cultos y dinámicos. ¿Han oído hablar de Charles Spurgeon? Pues él ha sido llamado el último predicador puritano. Por supuesto, Spurgeon vino 2 siglos después, pero la idea es que él era puritano, el último de los predicadores de esa categoría de los puritanos. Los puritanos eran muy piadosos. Por ejemplo, Richard Matter, uno de ellos, dijo que él apuntaba sus flechas no sobre las cabezas de las personas, sino a sus corazones y a sus conciencias cuando él predicaba. Otro detalle interesante de los puritanos era que tomaban notas. ¿Cuántos están tomando notas? Se caracterizaban los puritanos por tomar notas de los sermones que recibían para luego meditar en esas notas después en sus casas. Otro ejemplo es Edmund Calamai. Este puritano dijo que meditar sobre un sermón escuchado era como escuchar 20 sermones sin meditar en ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Están muy ocupados. Sí, interesante, ¿verdad? Lo que dijo este hombre. Meditar sobre un sermón escuchado es como escuchar bien 20 sermones sin meditar en ellos. Amén. Entonces, la política de los puritanos en Inglaterra era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, probablemente el puritano más famoso de la historia fue este hombre. ¿Lo conocen? Por lo menos en la literatura. Juan Bunyan. Aunque él era bautista. Pero recordemos que el término puritano era un título genérico para todos los que no estaban conformes con la iglesia institucional. Bunyan fue ojalatero de oficio y fue predicador laico en Bedford, Inglaterra. Y él es ampliamente conocido por su novela épica El progreso del peregrino, el cual es el libro más leído del mundo, aparte de la Biblia, juntamente con otro, La imitación de Cristo. Pero fue este hombre quien lo escribió. La mayor parte de su ministerio fue cuando predicar era contrario a la ley. O sea, él predicó en un momento crítico de la historia. Predicar era un delito. Por tal motivo Bunyan fue encarcelado. Él fue encarcelado en 1660 en la monarquía de Carlos II, rey de Inglaterra. Y saben, él pasó 12 años en la cárcel en su primer encarcelamiento. Pero esos 12 años los dedicó a escribir. Después de los 12 años fue liberado temporalmente. Poco tiempo después volvió a ser encarcelado. Y en su segundo encarcelamiento fue que escribió su obra maestra, El progreso del peregrino, que fue impresa en 1678. Ahora, cuando salió de su segundo encarcelamiento, ya era considerado un héroe para los puritanos. Y luego, ya en libertad, escribió la segunda parte
del progreso del peregrino, que fue impresa en 1684. Hermano, lo impresionante del encarcelamiento de Bunyan fue que pudo ser liberado con solo firmar una declaración de que ya no predicaría. Pudo ser liberado fácilmente. En más de 2 ocasiones llegaron a la cárcel con una declaración. Solo fírmala, nada más, de que ya no vas a predicar y sales libre. Pero todas las veces él rechazó esto, y eso le costó 12 años de cárcel y después otros años más. Ahora, Juan Bunyan recibió un entendimiento precioso de la palabra. Sin embargo, tuvo que pagar un tremendo precio por ello. Cuando era un predicador joven, dice que dudaba de su propia salvación. Él dijo: a veces predicaba sin esperanza, como un hombre en cadenas, predicando a otros hombres en cadenas, oyendo el sonar de mis propios grilletes. Sin embargo, les decía a los demás que había esperanza para ellos y les rogaba que vieran al gran libertador. Y al final fue libertado de sus propias cadenas y así pudo ayudar a otros. Continuemos con los puritanos. Los puritanos ponían gran énfasis en que los ministros estudiaran y que se prepararan en el conocimiento de las escrituras. Algo así como la Universidad Sion, como el IBJ. Ponemos énfasis en que los ministros estudien y se preparen en el conocimiento de las escrituras para poder servirle al Señor de una mejor manera. Con ese propósito, los puritanos, llamados también los peregrinos, 16 años después de desembarcar, regresamos a los Estados Unidos ahora, así en un segundo, ¿verdad? Y así va a ser en el avivamiento, fíjense, hermanos. Dicho sea de paso. Estamos en Inglaterra o estamos en los Estados Unidos. Y así va a ser en el avivamiento. El Señor va a llevar por el Espíritu a la gente de un lugar a otro sin aviones, así como fue con Felipe, así como fue con Elías. Bueno, regresemos entonces. Pero los puritanos ponían gran énfasis, y con ese propósito los peregrinos, 16 años después de desembarcar en Estados Unidos, fundaron la Universidad de Harvard. ¿Saben cuál fue el propósito original de esa universidad? Educar ministros. Lamentablemente parece ser que en el día de hoy ya no se conserva esa misma premisa. Pero ese fue el propósito original de la Universidad de Harvard: preparar ministros. Bueno, rápidamente antes del receso, miremos otro hombre famoso del siglo XVII, y fue una preguntita antes de comentar de él. ¿No les parece conocido ese rostro? ¿No lo han visto por algún lado? ¿Ah? No me digan que no. ¿Se parece a alguien que ustedes han visto en los supermercados? Avena Quaker. Ese es él. Fueron los creadores de la avena Quaker. Ahora, Jorge Fox. Este hombre, nacido en Inglaterra a la edad de 23 años, tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida. Se convirtió en un fogoso predicador
y fundó una organización llamada la Sociedad Religiosa de los Amigos. Y yo estuve pastoreando en Zacapa y ahí en Chiquimula está la sede de la iglesia Amigos. Pues el fundador de los Amigos fue Jorge Fox. Amén. Estos amigos fueron también llamados cuáqueros. Por eso es avena cuáquer. Fueron llamados cuáqueros. Ahora, la palabra cuáquer, en inglés creo yo, que es ese idioma, significa como temblor. Temblor o tembloroso. Temblor o tembloroso. Y ellos fueron llamados, esta sociedad de los amigos, primero se llamaban amigos, o sea, ellos se pusieron a sí mismos amigos, pero la gente los comenzó a llamar cuáqueros, porque ellos temblaban. Por lo menos hay 3 razones por las cuales ellos fueron llamados cuáqueros. Te los voy a mencionar. Primero, porque enfatizaban la necesidad de esperar el mover del Espíritu, y a menudo cuando el Espíritu venía sobre ellos eran sacudidos por la unción y la gente los miraba temblando. No sé cuántos alguna vez han temblado bajo la unción del Espíritu Santo. A veces uno siente que ya se cae bajo la unción. Era lo que pasaba con ellos. Pero hay otra razón también que la historia dice por la cual los llamaron cuáqueros, y es porque Jorge Fox solía predicar de que los hombres debían temblar delante del Dios Todopoderoso y delante de la palabra de Dios. Entonces era como un mensaje muy frecuente, que temblaran ante la presencia de Dios. Entonces le pusieron así los temblorosos. En su organización, Jorge Fox tenía un grupo selecto llamado los 60 Valientes. Por favor, hermana Anita, Cantares 3:7. Quizá por esto fue que él en su organización tuvo este grupo selecto de obreros que le llamó los 60 Valientes, haciendo referencia a Cantares capítulo 3 verso 7, donde dice: aquí es la litera de Salomón, refiriéndose a la iglesia, y 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Entonces quizás de ahí él tomó esa idea para en su organización tener un grupo de 60 personas especiales. Como era común en la edad de la Reforma, los predicadores y teólogos, y esto lo hemos repetido y no queremos dejar para no confundirnos, los predicadores y teólogos tenían sus errores doctrinales y aún sus actitudes incorrectas. Esto porque obviamente la Reforma estaba comenzando, y tanto la obra de Dios como la revelación de la doctrina, nosotros sabemos que es progresiva, ¿verdad? Jorge Fox no fue la excepción. Él frecuentemente tenía problemas con la autoridad. Tenía un desprecio grande por la autoridad. También era intolerante a sus doctrinas, que aunque fuesen más sólidas que las suyas, pero si no estaban de acuerdo con él era severo contra los que no estaban de acuerdo con él. Pero sabemos que Fox realmente fue un hombre grande en el reino de Dios, principalmente en su época. Gloria a Dios. Pero yo sé que si hubiera vivido un poco más humilde, él hubiera sido aún más grande. Amén. Terminemos con los cuáqueros. Hablando un poquito de los cuáqueros, ellos son conocidos por ser dóciles, pacíficos y contrarios a las guerras.
Aunque su fundador, Jorge Fox, no era tan dócil, ellos sí. También los cuáqueros no creían en los ministerios. Ellos decían que cada creyente es un sacerdote. Asimismo, no creían en la doctrina de la Trinidad. Decían que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Esto se ha llegado a conocer como modalismo en nuestro tiempo. Tampoco creían en el bautismo en agua. Y eso a mí me sorprendió, porque cuando yo llegué a Zacapa, muy joven, de 19 años, para pastorear, y para mí el bautismo en agua era una cosa tan bíblica y tan conocida. Y cuando vi a una iglesia de más de 80 años de vida y que no creían en el bautismo, me sorprendió. ¿Cómo es posible? Pero los cuáqueros no creían en el bautismo en agua. Así es de que en nuestros días encontramos creyentes con estos mismos rasgos. O sea, aquellas semillas han perdurado hasta el día de hoy. Y esto de aquí se desprende una verdad. ¿Me están oyendo? Terminamos con esto. Qué importante es recibir el conocimiento completo de la verdad. Porque eso es lo que le pasamos a las demás generaciones. Los errores de estos hombres se los pasaron a sus organizaciones y hasta el día de hoy permanecen así. También sus cosas buenas, pero mejor si solo le pasamos a nuestra próxima generación la verdad pura, sin adulteramiento de ninguna clase. Amén.